Listo. Entonces, uno de los temas vitales para para un ejercicio específico como es la coordinación de proyectos es poder posicionar todos los archivos en el punto donde debería ocurrir. Es decir, si ustedes se ponen a leer protocolos de diferentes empresas, ellos caen en un pequeño dilema, en un pequeño conflicto, y es, muchos manejan Revit. La pregunta es, ¿cómo hago yo para posicionar los proyectos? ¿Cómo hago yo para que si hago la arquitectura en un archivo, si hago la estructura en otro archivo, si hago las redes hidráulicas en otro archivo, las eléctricas en otro archivo, las mecánicas, etcétera, etcétera? ¿Cómo hago yo para que cada uno de esos proyectos queden en el lugar que deben quedar? Entonces, ahí entramos, como les decía, cuando uno se pone a revisar esos documentos, encontramos falencias básicas como que exigen que el posicionamiento sea origen a origen o centro a centro, que son dos posiciones que maneja Revit por defecto. Uno de los detalles curiosos, y es uno de los temas que vamos a ver más adelante, es que muchas de los procesos de coordinación, de análisis de choques, de creación de línea de tiempo, de cuantificación, la realizan también con otro programa de Autodesk que se llama Navisworks. Eh, Si no lo conocen, ya les dije un poquito más adelante, vamos a hacer nuestras sesiones de coordinación con esto. Y pues también vamos a revisar algunas otras alternativas gratuitas. Um, pero entonces, cuando nosotros empezamos a revisar y a detallar cómo funciona el posicionamiento de los objetos dentro de Navis, a pesar de que los dos sean programas de Autodesk, no existe un posicionamiento que se llame origen a origen. No existe un posicionamiento que se llame coordenadas compartidas. Entonces, por ejemplo, solo para efectos de ilustración, voy a entrar aquí a las opciones del programa. Entonces ustedes se dan cuenta que yo puedo importar archivos de AutoCAD, archivos de Inventor, archivos IFC, que es lo que nos importa, PDFs, archivos de Revit y muchos otros archivos. Cuando él me dice cómo va a importarlos, qué sistema de coordenadas va a utilizar, me dice coordenadas internas de proyecto o coordenadas compartidas. Es decir, repito, no existe origen a origen, no existe centro a centro. Uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, posicionar centro a centro, vamos a decir que este es mi edificio a nivel estructura, entonces imagínense que de pronto aquí hay una serie de columnas, una serie de vigas, una serie de lo que ustedes quieran. Este es el link o este es el archivo estructural. ¿Cuál es el centro de ese archivo? Pues ustedes simplemente harían la sumatoria de cada una de estas capas, harían la sumatoria de la longitud total del edificio, que sería más o menos esto, y vamos a decir que el centro es más o menos este. Pero resulta que cuando hacemos el proyecto arquitectónico, nosotros en la parte posterior tenemos una culata, entonces vamos a decir que tenemos un pequeño aislamiento contra la edificación posterior, pero en el frente vamos a decir que de pronto tenemos un aislamiento, un sistema de protección, pero también seguramente vamos a tener, qué sé yo, un superboard o alguno de esos sistemas aligerados de fachadas dentro de los cuales nosotros pues vamos a tener un aislamiento, un distanciamiento para meter instalaciones y seguramente después vamos a tener una serie de acabados X. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tomamos la longitud total del proyecto arquitectónico, el centro ya no es este, el centro es más o menos esta cosa. Entonces el sistema de posicionamiento centro a centro no nos está funcionando. ¿Por qué? Simplemente porque ustedes pueden darse cuenta que al momento de haber desplazado ese centro, eh, pues obviamente ya no coinciden las longitudes. Seguramente, mmm,
puede llegar a ocurrir lo mismo cuando utilizamos un sistema de posicionamiento como el origen a origen. Pero bueno, vamos a tratar de corregir eso de una vez. Para efectos prácticos, yo voy a entrar a... mm, mi proyecto puede ser el estructural. Entonces de ahí la recomendación, si ustedes quieren usar el proyecto estructural, lo pueden hacer para la creación de este ejercicio. Y simplemente, pues vamos a empezar con entender la localización de proyecto. Pues digamos que para complementar un poquito lo que les mostré al final de la sesión anterior, de coger el pórtico y hacerle un estudio solar, insisto, para los que no tengan conocimiento de cómo funciona esa herramienta, eh, y de paso, pues también poder establecer cómo funciona esa misma herramienta, ese mismo sistema de posicionamiento, ya con un valor menos gráfico y más numérico. Entonces, para efectos de posicionamiento, para efectos de estudios solares, usualmente lo que nosotros hacemos es entrar a la configuración del proyecto y simplemente le asignamos una localización. Esta localización que nosotros le colocamos es seguramente un servicio de mapas de internet. Entonces, ello también depende de con quién estén trabajando la casa matriz Autodesk. En este momento es Bing, antes era Google Maps, antes era otro que no recuerdo cuál. Em, pero el hecho de que sea un servidor de mapas implica que ustedes pueden meter el nombre del pueblo más extraño que a ustedes se les ocurre y seguramente lo van a encontrar. Entonces voy a buscar Río y acá me dice Río Colombia, un extraño lugar perdido por allá en el Chocó. Entonces es perfecto, nosotros tenemos la información directamente del lugar, de las coordenadas y de las estaciones climáticas más cercanas. Um, Le voy a decir aceptar, o no mentiras, antes de decirle aceptar. Si yo no tengo internet, si yo no tengo acceso a internet, si yo necesito posicionar un proyecto, pero por alguna razón estoy en un lugar apartado que no me permite acceder a este buscador de mapas, no tengo ningún inconveniente porque tengo dos opciones. La primera es meter acá lista de ciudades por defecto y manualmente colocar las coordenadas, latitud, longitud. Esto funciona en grados, grados decimales. O la segunda es simplemente utilizar lo mismo, el buscador de ciudades por defecto y decirle en qué ciudad estoy. En nuestro caso, en Colombia, aquí vamos a encontrar las 5 o 6 ciudades principales, entonces van a estar como Bogotá, Medellín, Manizales, de pronto Santa Marta o alguna cosa de estas. Eh, yo podría decirle que estoy en Bogotá y más o menos tenemos una latitud, longitud cercana a lo que estamos buscando. Um, entonces voy a volver aquí a mi buscador de mapas, ahora sí, Riviro, y le voy a decir aceptar. Eso me sirve para que cuando yo prenda el sol, él me pregunta cómo lo quiere utilizar con la localización, fecha y hora que usted configuró, es decir, con la localización que nosotros acabamos de colocar, o continuar con la configuración actual. Le voy a decir cancelar para mostrarles un pequeño detalle. Y es que cuando ustedes mmm, colocan un sol o la iluminación en cualquier programa de modelado, el sol siempre está arriba a la derecha. Entonces yo puedo orbitar el proyecto, el sol estando arriba a la derecha implica que las sombras están abajo a la izquierda y pues evidentemente esto no sirve en absoluto para hacer un análisis solar, un estudio de cómo funciona este proyecto. Entonces, cuando ustedes prenden el sol,
él les está preguntando precisamente eso, ¿desea utilizar la localización o la configuración actual? La configuración actual ya sabemos que es sol arriba a la derecha. Yo le voy a decir que utiliza la localización del proyecto y pues aquí ustedes ya se dan cuenta que el sol no es relativo a arriba a la derecha, sino es relativo a la posición de esta esfera que precisamente está simulando cuál es el sol. Entonces aquí el sol no está abajo a la izquierda, sino está dependiendo de la posición de esta esfera con respecto al proyecto. Entonces aquí ustedes pueden jugar con fechas y con horas. Pueden simplemente arrastrar esa pelotica y se van a dar cuenta que se pueden mover entre solsticios y equinoccios, se pueden mover entre eneros y junios, entre diciembres y julios realmente. Y aquí están los marzos, octubres y septiembres. Entonces, si yo me desplazo en el sentido horizontal, estoy viajando entre las diferentes fechas. Si me desplazo en este sentido vertical, estoy moviéndome con respecto a las horas. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, uh, ustedes ya saben que en Revit cuando toco un objeto y está en color azul es porque es editable. Entonces yo podría meterme en la fecha y decirle, muéstreme hoy 16 de abril, muéstreme la asoleación a las, no sé, 8:45 de la mañana, enter. Y ahí seguramente nosotros podríamos empezar a analizar cómo funciona el posicionamiento del sol al interior de nuestro proyecto. Entonces, aquí en la configuración del sol, en Sun Settings, ustedes van a poder no solo cambiar la localización, cambiar la fecha y hora, sino esto es una imagen estática, es decir, una sola foto. Ustedes podrían hacer un estudio solar de un día o de muchos días. De un día significa marque usted la hora de inicio y la hora de finalización. De muchos días, pues lo mismo, hora de inicio y hora de finalización, pero fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo se comporta el sol hoy, lo puedo decir, analíceme un solo día desde aquí él sabe a qué hora sale el sol, a qué hora se va el sol. Entonces yo podría configurar un poquito mejor la precisión. Entonces, si yo le doy OK, ustedes se darán cuenta, pues por resolución de pantalla, no sé si es tan evidente, pero aquí hay unos punticos gruesos, unos punticos más robustos que corresponden a las horas y unos mucho más pequeños como este, este, que corresponden a los intervalos de los 15 minutos. Entonces acá está 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, 9. Pero ustedes también pueden brincar entre 9 de la mañana, 9:15, 9:30, 9:45 y 10 de la mañana. En este caso, como ya está configurado el estudio a lo largo de un día, yo le puedo decir preview, vista previa, play. Y pues ahí nosotros ya podríamos hacer una cámara interior, una cámara exterior, no sé, revisar el comportamiento del sol en nuestro edificio y podríamos empezar a rediseñar temas como nuestra fachada o mirar si efectivamente la posición que nosotros tenemos es la ubicación lógica que debe tener el proyecto por temas bioclimáticos. Sin embargo, siempre hay un pero, aquí nosotros nos damos cuenta de un pequeño inconveniente y es que nunca vamos a encontrar un predio que tenga el norte perfectamente para arriba. Entonces, para configurar ese norte, voy a hacerlo en planta, en site, siempre es más fácil. Nosotros tenemos dos opciones y acá es donde salta un poquito el tema de coordenadas. La primera es muy gráfica eh, porque yo puedo prender el recorrido solar, por ejemplo, le voy a decir lo mismo, utiliza la localización fecha y hora. Y digamos que nosotros tenemos aquí abajo, voy a dibujar unas rayitas con línea de detalle. Digamos que yo tengo acá mi plano de AutoCAD o mi foto, mi JPG, donde dice que este es el norte. Entonces,
En este caso, ahí en la pestaña de configuración de Manage, yo podría decirle al proyecto que me rote el norte. Aquí donde dice localización, coordenadas, posición, está un botón que se llama rotar norte real. Este rotar norte del proyecto les voy a recomendar que no lo utilicen porque es como si cogieran todas las 10.000, 20.000 entidades que están modeladas y lo giraran todo. Entonces de pronto hay algunos temas como las familias de anotación, como las cotas y los textos o como las habitaciones que pueden llegar a desconfigurarse. En las versiones más nuevas pues lo han corregido, pero sin embargo ustedes no están exentos de que algo se desconfigure. Eh, Voy a rotar el norte real y aquí el programa me bota una advertencia o un error. Me está diciendo que la orientación de la vista es inválida, lo cual es fantástico porque acá nosotros podemos revisar qué es lo que está ocurriendo. Me dice la vista debe estar orientada al norte real. Esto solo está disponible en plantas, por eso les dije me voy a ir a la planta de sitio, por eso no lo puedo hacer en 3D. Y me dice modifique las propiedades de la vista. Entonces ya sé que aquí donde dice propiedades, en las propiedades de la vista, yo debo buscar alguna cosa que se llama orientación y cambiarla a norte real. Entonces ahí él me está diciendo todo lo que tengo que hacer. Voy a buscar en las propiedades donde dice orientación, aquí está, y la orientación la voy a cambiar por norte real. En este momento pareciera que no hizo nada, sin embargo nosotros podemos entrar a posición y relocalizar o rotar el norte real. Este es el mismo icono de rotación, entonces ustedes ya saben cómo funciona rotar dentro del programa. Yo le voy a decir que mueva ese punto o ese centro de rotación, simplemente lo selecciono y lo arrastro, o le puedo decir place para posicionarlo en cualquier punto sobre la línea que yo conozco. Y simplemente le voy a decir que esta inclinación la envíe hacia arriba. Ustedes notan que él por defecto hace snap en los puntos horizontales y verticales. Entonces acá él se mueve de 120, 135, pero cuando detecta la vertical 146. Me saca ese ángulo extraño para saber que efectivamente estoy en una vertical o en una horizontal. Entonces aquí, repito, posiciono el punto de rotación, selecciono otro punto sobre el norte que conozco y después lo envío hacia arriba. Mi norte ya ven que coincide y pareciera que me rotó todo el proyecto. Sin embargo, no lo hizo porque si yo me voy a la planta de primer piso o a cualquier otra planta, pues vemos que efectivamente el proyecto continúa como debe estar. Si hubiera utilizado la opción de rotar a norte de proyecto, pues seguramente todas mis vistas hubiesen quedado desconfiguradas con el proyecto girado. Entonces, esto me sirvió porque yo ya puedo volverme a mi 3D, me doy cuenta que efectivamente el norte giró y esto ya es un estudio solar, entre comillas, un estudio que nosotros podemos realmente utilizar para el diseño de nuestro proyecto. Esto es una posición de norte relativamente falsa. Si yo voy a darle control Z. Bueno, paréntesis. Aquí pareciera que giró el proyecto, pero fue porque nosotros le cambiamos la propiedad a la vista para que no me muestre la orientación basada en el norte del proyecto, sino en el norte real. Si yo quiero que la vista vuelva a aparecer con el proyecto horizontal y con el norte girado, yo simplemente le voy a cambiar aquí la orientación y listo, ya quedó corregido. Aunque la localización por norma, todos los planos deben ir
normativamente con el norte hacia arriba. Entonces aquí en estas otras vistas tengo mi norte de proyecto hacia arriba, pero acá tengo mi norte real hacia arriba. Entonces mi recomendación es que la localización siempre tenga el norte girado, el norte, perdón, vertical. Em, Ahora sí me voy a devolver un poco hasta acá. Porque esto que hice lo hice de una forma bastante gráfica. Es decir, esto dependía de que nosotros tuviésemos una rayita, una línea dibujada diciéndome qué tanto gira el norte. Sin embargo, nosotros acá tenemos una anotación, una herramienta que se llama Spot de coordenadas. Entonces, acá el programa me dice en qué coordenada estoy ubicado, por lo menos para poder decirle al señor topógrafo, coja su GPS y vaya y posicióneme el proyecto. ¿Qué ocurre acá? Primero, mi recomendación es, o bueno, no mi recomendación, realmente Revit solamente les reconoce a ustedes coordenadas planas, con coordenadas UTM. Nosotros en Colombia utilizamos un sistema de coordenadas que se llama Magna Sirgas, que es del 84, Magna Sirgas 84. En el Agustín Codazzi ustedes van a encontrar todos sus planos referenciados precisamente a ese sistema de coordenadas. Uh, Voy a ver si aquí tengo algún plano topográfico con el que siempre hago mis ejercicios de topografía. Pero mientras abre eso, ustedes podrían buscar en Google. Vamos a buscar la localización de Río Viró. Lo más clásico es que ustedes entren siempre a Wikipedia, lo más tradicional, y ahí ustedes encuentran que en algún lugar dice límites y en algún otro lugar dice coordenadas. Entonces, ustedes seguramente van a tomar esas coordenadas, que no sé dónde están, pero bueno. Y las coordenadas que ustedes encuentren acá, siempre o casi siempre, están en... aquí están, coordenadas. Grados, minutos y segundos. Estas no son coordenadas planas, esto es latitud, longitud. Uh, Sin embargo, pues ahí hay una gran ventaja y es que ustedes siempre van a tener acceso a los mapas, a los buscadores de mapas. Recomendación general, esto no abierto, utilicen Google Earth. No se amarren siempre a cerrar. No se amarran siempre a Wikipedia. Vamos a Dropbox. Aquí. ¿Por qué les digo que busquen en Google Earth? Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo también les está apareciendo las coordenadas. Coordenadas norte-sur. Ahora sí abrió. Pero por lo menos acá ustedes pueden buscar exactamente lo mismo, Río Iro, tal y como lo buscaron en Google. Los va a llevar a la localización que ustedes necesiten. Entonces, pues ahí está la localización genérica de Río Iro. Sin embargo, estas coordenadas que ustedes tienen acá también siguen por defecto, siempre están en grados, minutos y segundos, pero por lo menos ustedes pueden entrar aquí donde dice herramientas, opciones y cambiar los grados decimales o los grados, minutos y segundos que vengan por defecto por coordenadas UTM. Estos son sistemas de coordenadas planas.
Entonces, esto sí me sirve por lo menos para moverme, porque los desplazamientos que yo estoy haciendo acá son dimensiones reales, dimensiones en metros. Eh, en cambio, si yo coloco mal grados, minutos y me descacho un segundo, seguramente ya me estoy moviendo un par de metros o un par de kilómetros hacia cualquiera de las direcciones. Entonces, um, las coordenadas que toma Revit siempre son, aquí estoy haciendo un histórico. Ok. Siempre son coordenadas planas o siempre traten de manejarlo en coordenadas planas. En este caso, tengo este otro archivo topográfico que es el que yo usualmente utilizo, que es un sector de Bogotá. Ustedes los planos que consiguen de cualquier topógrafo o del Instituto Geográfico Agustín Codazzi se van a dar cuenta que siempre aparece referenciado con metros sobre nivel del mar y al mismo tiempo se dan cuenta que están las mismas coordenadas metros este, metros norte. Entonces casi siempre todos los planos que ustedes consigan van a tener esa cuadrícula de fondo que me está mostrando las coordenadas. Y casi siempre esas coordenadas están en cuadros de 50, 100 metros, 500 metros, es decir, de distancias grandes conocidas. Entonces, aquí me está diciendo que esta es la coordenada 116.600, aquí ya me estoy desplazando 50 metros. Si yo tomo una distancia, pues teóricamente deberían ser 50 metros, entonces correcto, ahí me está mostrando distancia 50 metros. Eso me lleva a pensar que seguramente nosotros acá vamos a tener, o no voy a importar ese plano de AutoCAD, simplemente voy a decir que estos son, voy a dibujar un par de líneas extra, vamos a borrar estas. Y voy a decir que, por ejemplo, estas son las líneas que producen la importación de mi archivo de AutoCAD. Es decir, digamos que de ahí de fondo yo tengo un archivo de WG con esa misma cuadrícula y me está diciendo una serie de coordenadas que yo conozco, que sería este punto de intersección. Entonces, aquí lo que yo podría hacer es muy sencillo. Este icono que ustedes usualmente ven en la planta de sitio no es un icono, son dos iconos. Uno es un triángulo, uno es un círculo. Si ustedes se ponen a buscar referencias, pues seguramente ustedes van a encontrar en internet cualquier cantidad de tutoriales, videos, ayudas y manuales que tratan de configurar este sistema de coordenadas manejando plugins, manejando programas externos, manejando, qué sé yo, Eagle Point, que es un programa plugin AutoCAD que descontinuaron hace como 10 años, pero la gente lo sigue utilizando, o incluso encuentran formas de vincularlo con Civil 3D. Sin embargo, pues si ustedes siguen estos dos, tres pasos, créanme que nunca van a tener un inconveniente para georreferenciar su proyecto. Es muy sencillo, es muy digerible, es muy fácil. Primero voy a coger el triángulo. El triángulo se llama Survey Point. Entonces, si ustedes dejan el mouse ahí encima, se van a dar cuenta que estoy seleccionando el otro, el círculo, que se llama Project Base Point. Si presiono el tabulador, el tab, el botón que está arriba del bloquear mayúsculas una vez, ahí seguramente voy a estar seleccionando el Survey Point. Ustedes, si tienen problemas con la selección, si no están acostumbrados a utilizar la selección cíclica con el tabulador, pues simplemente pueden seleccionar por ventana y filtrar para seleccionar el triangulito, el survey point. Si por alguna razón a ustedes no les aparece, o si por ejemplo están parados en otra planta, estoy aquí en el nivel 0,
y quiero ver ese triangulito y ese círculo, ustedes tienen dos opciones. La primera es revelar objetos ocultos. Ahí ustedes lo van a poder manipular. Entonces podrían seleccionar y on hide, desesconderlo, revelar, mostrar. O la opción 2 es desde el cuadro de visibilidad gráficos, desde el cuadro de aprender y apagar cosas. Pues ustedes podrían buscar acá el apartado de site, de sitio. Y en este desplegable ustedes podrían prender los dos, Project Base Point o Survey Point. Control Z, porque no quiero hacer eso. Como les decía, voy a hacer esto en la planta de sitio, en la planta de localización. El paso 1 es seleccionar el triángulo que se llama Survey Point, aquí les dice, y lo van a mover. ¿A dónde lo van a mover? Lo van a posicionar en una coordenada que ustedes conozcan. Entonces, ustedes podrían utilizar el cruce de coordenadas que tienen en su plano de WG, o ustedes podrían utilizar también las placas del Agustín Codazzi, lo que llaman los GPS, que son las placas que ustedes ven en el piso, placas de bronce embebidas en los andenes, en las calles, que tiene toda esta información, coordenadas norte-este, y algunas tienen también la elevación, o por lo menos tienen un número de placa al cual ustedes pueden ir al Agustín Codazzi y consultar precisamente toda esta información. Entonces, paso 1, mover el triángulo a la coordenada conocida. Paso 2, van a destachar o van a dejar este clipcito con una línea morada atravesada, es decir, van a hacer clic sobre ese clip para que les muestre el icono ahí tachado. Y paso 3, van ustedes a establecer las coordenadas de ese punto. Uno pensaría que yo las puedo escribir acá, desplácese 1 metro hacia el norte, o que yo las puedo colocar acá, desplácese 1 metro hacia el este. No lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo les esté escribiendo acá significa que yo estoy moviendo este objeto. Entonces vamos a dejarlo donde estaba. Voy a utilizar el icono de Manage coordenadas, establecer o especificar coordenadas de un punto, para decir que en ese punto las coordenadas reales son las que ustedes tomen de su plano o las que ustedes tomen de Google. Ustedes podrían decir acá, si se dan cuenta, aquí abajito, esta sería la coordenada más o menos 320.000 con 566.000. El sistema que nosotros utilizamos en Colombia, el Magna Sirgas, también tiene un punto de origen en algún lugar de Colombia, entonces, o en algún lugar de la ciudad que ustedes van a utilizar, entonces seguramente no va a ser la coordenada 500.000, pero sí va a ser la coordenada 100.000. En este caso, yo voy a, pues por efectos de ejemplo, voy a decir que esta es la coordenada 120.000 con, qué sé yo, 98.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 9, 8, 7, 6, 5. Y digamos que mi señor topógrafo también me dijo esta misma información. Me dijo que yo estoy a 2.616 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo podría escribir acá elevación 2.616 metros sobre el nivel del mar. Ok. ¿Eso para qué sirve? Pues precisamente para que nosotros podamos decir cuáles son las coordenadas de nuestro proyecto. Ahora, aquí vemos que el norte todavía no está configurado, el norte todavía no está girado. Y eso es simplemente porque yo puedo hacerlo tal y como lo hice antes, cambiar aquí la orientación de norte de proyecto a norte real y utilizar las coordenadas, perdón, la posición y decirle rotar norte, o
Algunas de estas placas que les digo, los GPS también contienen la- el ángulo del norte real. Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí una medida rápida. Cota. Está exactamente a 45 grados. Sí. Bueno, voy a entrar otra vez a configuración, coordenadas, establecer coordenadas de este punto, coordenada norte, coordenada este, elevación. Aquí ustedes se dan cuenta que yo puedo escribir hacia dónde está girado mi norte, hacia el este o hacia el oeste y qué ángulo tiene. Entonces yo voy a escribir acá que tiene 45 grados. Y ustedes se dan cuenta que efectivamente mi sistema de coordenadas quedó perfectamente puesto. Esta es la coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 9, 8, 7, 6, 5. Es decir, esta es la coordenada que conozco. El norte está perfectamente alineado, el proyecto está girado y eso es precisamente por mi posición de norte real o norte del proyecto. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que yo ya puedo coger de nuevo mi spot de coordenadas y decirle al señor topógrafo, coja su flamante GPS, ubíqueme estos puntos y empiece a hacer el replanteo de su proyecto. Esos son puntos realmente amarrados a un sistema de coordenadas reales. Em, Puede parecer un poco harto, un poco largo, un poco complejo, realmente no lo es. Entonces le repito, paso 1, selecciono el triángulo, lo muevo a la coordenada que conozco. Paso 2, le dejo tachado el clip. Paso 3, manage coordenadas y especificar coordenadas de ese punto. Simplemente escribo los valores y ya quedó. Son 3 pasos, muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Um, Vamos a borrar. Cuando ustedes tienen un proyecto mucho más extenso, mucho más complejo, y eso es lo que yo quiero lograr ahorita, uh, seguramente ustedes tienen un urbanismo, una montaña, pues dentro de la cual ustedes van a tener todo su nivel de acceso, calles intermedias, peatones, qué sé yo. Em, lo más probable es que ustedes tengan varios proyectos. Entonces yo puedo tener un proyecto aquí arriba, un proyecto aquí abajo. Vamos a decir que esto es este proyecto y que esto es este proyecto. Entonces, ustedes por definición ya saben que Revit toma una planta como un corte hecho 1,20 de altura. Entonces, si yo voy a hacer esta planta, que en este proyecto sería la planta de acceso o la planta de primero o del segundo piso, no sé, la planta que ustedes quieran. Aquí estoy viendo mi edificio cortado, pero acá estoy viendo la cubierta. Y si yo no he modificado el rango de vista, que fue lo que vimos cuando hicimos la clase de estructura, pues lo más probable es que ni siquiera esté viendo la cubierta de este proyecto. Entonces lo más usual es que cuando uno radica un proyecto en alguna entidad de planeación, curaduría, es decir, con alguien que revise proyectos y le solicitan la planta de primer piso, usualmente es una cosa escalonada porque es una planta que me permita ver aquí el acceso, acá tienen que bajar, una planta que me permita ver hasta acá, este nivel, aquí vuelve a bajar, y acá me tienen que mostrar el nivel de acceso y esta cosa, es decir, esta planta, y aquí vuelve a bajar, es decir, es una planta totalmente seccionada. Y seguramente acá me está mostrando el fin del proyecto.
Eso lo vamos a hacer ahorita. Por otro lado, cuando ustedes dibujaron esto, lo más probable es que esto lo hayan dibujado en un archivo, es decir, esto sea un proyecto, y esto lo hayan dibujado ustedes en otro archivo, es decir, esto es otro proyecto. Ah, Cuando yo dibujo la topografía, el ideal es que esa topografía debe estar dibujada en un tercer archivo, es decir, en un archivo totalmente externo, porque usualmente es una persona que se dedica solo a los exteriores, solo al urbanismo, solo al entorno. Entonces ahí van a estar los bloques vecinos, y van a estar los caminitos, y van a estar los árboles y todas esas cosas. Entonces cuando yo cojo este archivo topográfico que se llamará archivo 1 y vinculo este que se llamará archivo 2 y vinculo este que se llamará archivo 3, todos, cuando yo los imprimo, deben compartir las mismas coordenadas. Por eso se llama coordenadas compartidas, sistema de coordenadas compartidas. Es decir, yo puedo coger un GPS y decirle al señor topógrafo, este árbol está en la coordenada 1, 2, 3, este está en la coordenada 1, 2, 4 y esto está en la coordenada 1, 2, 5. Es decir, todos deben compartir el triangulito. Todos deben compartir el survey point. Pero cuando yo estoy dentro de este proyecto, yo puedo decir que esta es mi nivel 0 de ese proyecto. Es decir, yo aquí tengo mi nivel de acceso, que puede ser el nivel de lo que ustedes quieran. Ustedes ahorita en dónde están, en un primer piso puede ser. Pero ese primer piso es el nivel 0 con respecto a qué? A la calle, al andén, a la vía, a la segmentación, al nivel estructural. ¿Quién definió ese nivel 0? ¿Arquitecto, ingeniero, topógrafo? Cada proyecto puede tener su propio project base point, su propio punto base. Entonces, esto puede ser el nivel 0 o el nivel más 1.5 del proyecto de arriba, pero este puede ser el nivel 0 del proyecto de abajo. Entonces, este yo voy a definir que es el 0.1 y voy a decir que este es el 0.1 de este proyecto. Sin embargo, repito, cuando el señor topógrafo coja su GPS, realmente aquí me va a decir que este es el 2600, aquí me va a decir que este es el 2600, qué sé yo, 15, y aquí debería decir que este es el 2630, por decir cualquier cifra. Entonces, esto no es más que un matacho para que ustedes entiendan que la localización sobre la faz de la Tierra del triángulo siempre debe ser un sistema de coordenadas compartidas y el círculo es el punto de origen de mi proyecto. Este círculo puede ser diferente en cada uno de los proyectos, precisamente por esto, porque este puede ser el nivel 0, este puede ser el nivel 0, pero el triángulo siempre debe ser 1 para la localización. ¿Por qué? Porque las coordenadas sobre la faz de la Tierra siempre deben ser las mismas. Dicho eso, voy a guardar este archivo. ¿Dónde lo dejé? En el escritorio, creo. Sí. Voy a guardar este archivo porque esta va a ser mi estructura. Si ustedes se dieron cuenta, yo solo estaba moviendo el triángulo, pues precisamente porque me importaba establecer un punto topográfico, pero como les decía, yo puedo decir que cuál es mi origen del proyecto. Este punto, que es la faz de la Tierra, va a quedar fijo, pero si yo necesito mover todo mi proyecto, lo único que tengo que hacer es mover ese círculo y seguramente se va a mover todo lo que tengo dibujado, modelado, creado. Control Z. Si no quiero mover el proyecto, si no quiero definir que el punto de origen de mi proyecto es la intersección de ejes A1, pues ya saben, le tacho el clipcito y lo muevo. ¿Esto para qué sirve? La típica pelea de arquitectos versus ingenieros.
Oiga, este es el nivel cero arquitectónico. No, este es el nivel cero estructural. Bájese 10, 15, 20 centímetros, 60 centímetros. He tenido la oportunidad, la desgracia de ver constructoras que cogen todo su proyecto arquitectónico y lo suben, o cogen todo su proyecto estructural y lo bajan, y ahí están matando el computador. ¿Cómo hago yo si necesito mover todo el edificio 15 centímetros para arriba, por ejemplo? Lo único que yo tendría que hacer es coger la pelotica, coger el Project Base Point, tacho el clipcito, tengo que revisar que esté atravesado por una línea morada y le digo muévase 15 centímetros para abajo, enter. Listo, ya moví todo el proyecto. Realmente no lo moví. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo las coordenadas, efectivamente esta es la coordenada con altura 2660 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el proyecto no lo moví, lo que cambié fueron los números, lo que cambié fue los niveles de referencia. Y si ustedes quieren comprobarlo, pues ustedes podrían seleccionar alguno de los niveles y en edición de tipo, ustedes le pueden decir al programa que no les muestre la elevación con respecto al Project Base Point, es decir, con respecto al círculo, sino con respecto al triángulo, al Survey Point. Y ahí está mi nivel 0 con altura 2616 metros sobre el nivel del mar. Entonces, perfecto. Control Z. Entonces, en este punto, lo más probable es que llegue el señor estructural, me envía el proyecto y me dice, arquitecto, ya usted tiene su proyecto georreferenciado, empiece a diseñar su arquitectura. Esto es bidireccional, puede que él solo haya hecho la estructura sin necesidad de configurar el norte, pues yo puedo hacer el proyecto inverso. Es decir, yo puedo empezar a modelar la arquitectura, configurar las coordenadas y después enviárselas a él. Esto que voy a hacer es simplemente por referencia. Voy a cerrar el proyecto, que va a ser la estructura. Y vengo yo y creo un nuevo proyecto. Entonces, en este nuevo proyecto, en este nuevo proyecto, primero voy a configurar las unidades, si quiero, si no quiero, pues no importa. Metros, dos decimales. Y segundo, voy a insertar, voy a traer como link, voy a vincular ese archivo estructural, que en este caso está en el escritorio, que se llama 0319. Entonces, esto era lo que les decía. Muchos protocolos dicen maneja el posicionamiento origen a origen. Realmente a mí no me importa. Yo puedo colocar posicionamiento manual y ubicarlo donde yo quiera. Entonces puede ser acá, puede ser acá o puede ser acá. No, no hay lío. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Si yo entro a anotación y le digo spot de coordenadas, evidentemente me doy cuenta que esto no coincide. Entonces, cuando yo vinculo un proyecto, lo primero que deberían hacer es, primero, colocar el pin para garantizar que no se vaya a mover ni por error. Pero, segundo, le voy a decir configuración, coordenadas y como aquí ya fueron, en el archivo estructural ya fueron configuradas, entonces le voy a decir adquiéralas, tráigalas para acá, adquirir coordenadas. Y en la parte inferior me dice seleccione un proyecto del cual usted quiere adquirir
coordenadas compartidas. Entonces yo voy a tocar mi archivo y listo. Pareciera que no pasó nada. Entonces ustedes podrían repetir el proceso, adquirir coordenadas, pero igual ahí les va a decir el sistema de coordenadas ya es el mismo del huésped. Si ustedes se van a la planta de sitio, se van a dar cuenta que el circulito, como les dije, ustedes pueden colocarlo donde lo necesiten, pero el triangulito se fue a la porra, se fue a la elevación 000, es decir, se movió 120.000 metros para un lado, 98.000 metros para otro y 2.600 metros para abajo. Lo cual significa, pues, ya que se movió, mi recomendación es que lo paguen. Entonces, clic derecho, esconder categoría, porque no quiero que se modifique ni por error. Para entonces, cuando ustedes estén aquí en la planta, igual se van a dar cuenta que su sistema de coordenadas ya es el mismo. Lo único que tuve que hacer, repito, fue coordenadas y adquirir coordenadas de ese archivo. Eso me va a garantizar que yo como arquitecto puedo venir y generar mis muros. Voy a hacer aquí algo muy básico. Tráceme muros por la cara interior. Entonces voy a hacer 4 muros. Bueno, tal vez 5 para ubicar, para decir que tengo criterios de diseño arquitectónico, qué sé yo. Los muros están desconectados con altura de 8 metros, entonces no importa. El caso es que ya compartí coordenadas, ya modelé mi arquitectura y yo ya puedo guardar este archivo y decir, esto es mi arquitectura del proyecto, no sé cómo se llamaba, 04 o 0319. No sé, no importa. El caso es que le voy a decir que este es el proyecto arquitectónico. Y ahí comienza el diálogo fluido entre las dos disciplinas. Ustedes pueden subir este archivo a cualquier Dropbox, a cualquier Drive, a cualquier servidor y llamar a la otra persona, llamar al ingeniero, llamar a lo que van a hacer más tarde, llamar a su compañero y decirle que ya mi proyecto está con las coordenadas. Entonces esa persona abriría la localización, abriría el archivo general y lo único que habría que hacer es insertar. Entonces voy a hacerlo en 3D. Insertar, vincular Revit. Este personaje selecciona su archivo arquitectónico, pero aquí donde dice posicionamiento ya no lo vamos a posicionar donde caiga, no va a ser posicionamiento automático centro a centro, no va a ser posicionamiento manual a origen al centro, sino va a ser posicionamiento automático por sistema de coordenadas compartidas. Importantísimo. Habiendo hecho eso, yo puedo revisar tanto en planta como en alzado como en 3D que efectivamente mi proyecto quedó exactamente donde tiene que quedar. Es decir, que una persona puede dedicarse a hacer la estructura, otra las fachadas, otra las divisiones interiores, otro el urbanismo, otro, qué sé yo, las cubiertas verdes. Y el proyecto siempre va a estar perfectamente coordinado a nivel de posición. Recomendación, ya saben, cuando yo traiga un link, traten de ponerle un pin para evitar cualquier error. Este es el fundamento de coordinación que se llama sistema de coordenadas compartidas. Cómo establecer un punto de origen entre dos proyectos diferentes. Como ya tengo los dos archivos, pues ustedes fácilmente podrían venir, podrían jugar con lo que quieran, pues puede ser con el preview del estudio solar, ver cómo se comporta mi nuevo proyecto con sus dos
2, 3, 5 o 20 archivos puestos. En fin. Para rematar, para terminar, y esto sí es plus, bono, esto es solo una cosa que quiero que ustedes vean y entiendan cómo funciona, no es necesario que lo incorporen en su proyecto de momento. Eh, es una cosa que se llama trabajo colaborativo, colaborar con copiar y supervisar, copy monitor. En la versión en español se llama copiar y supervisar. Voy a guardar mi archivo estructural. Voy a abrir mi archivo arquitectónico. Y listo. En este caso, yo tengo mi estructural de fondo. Listo. Pero pueda que yo esté trabajando, qué sé yo, los exteriores y no necesito saber dónde está la estructura, solamente necesito saber dónde está la fachada. O entonces yo no tengo, y esto es importantísimo, estructuras de modelado, estrategias para la estructuración de modelos BIM. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero de antemano les tengo que mostrar cómo funciona, simplemente porque uno de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta es estrategias de modelado, eh, simplemente para optimizar recursos. Es decir, si yo estoy, lo que les decía, modificando exteriores, solo necesito la fachada, pues no tengo por qué tener todo mi edificio con los ejes, o bueno, con los ejes sí, pero no con las vigas, con las viguetas, con los baños puestos, con los componentes al interior, porque simplemente voy a matar mi computador. Entonces uno escucha gente decir, no, es que el archivo está muy pesado, apague lo que no necesita. Esa es una de las ventajas de trabajar en diferentes vínculos. Y eso es una de las ventajas de utilizar sistemas de modelado a partir de archivos federados, que es otra cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, hay un pequeño inconveniente acá, y es que si yo me meto a insertar configuración de vínculos y apago la estructura, la voy a apagar, no la voy a eliminar. Me quedé sin nada. Me quedé solo con mis muros, pero no tengo ejes, no sé a dónde van a ir las vigas, entonces después me pongo yo a hacer un montón de perforaciones y termino dañando una zapata porque no sé dónde están los puntos estructurales. Entonces el primer gran error es que la gente empieza a dibujar sus propios ejes encima de los que ya están, y esto suele ocurrir en AutoCAD muy frecuentemente cuando ustedes tienen, por ejemplo, una arquitectura con un juego de ejes y el estructural dice, no, es que este trabaja en metros y yo en milímetros, entonces primero escalan el dibujo, después dibujan sus propios ejes, lo convierten en bloque y después el hidráulico dice, no, es que los ejes del estructural los dibujan en color azul y para mí el azul son las tuberías, entonces eso no se puede imprimir, venga y crea unos ejes propios y después el eléctrico igual, todos tienen un juego de ejes diferentes. Y conforme va actualizando la arquitectura, es decir, la arquitectura va en versión 20, el eléctrico, el hidráulico y el estructural dicen, mire, ya mis diseños están hechos. Oiga, pero es que eso no coincide con el diseño. No, sí, mire, es que yo tengo la versión número 4, que es la versión final que usted me hizo llegar. Problemas de versionamiento. ¿Usted por qué tiene la 4 y el arquitecto va en la 20? Entonces, eso lo vamos a corregir, por lo menos con este trabajo también colaborativo, con la herramienta de copiar y supervisar. Vamos a solventar o vamos a corregir el primer error, que es no dibujar ejes encima de los ejes. O bueno, sí lo vamos a hacer, pero con otra herramienta. Y lo mismo podemos hacer con los niveles. Entonces, antes de ponerme a dibujar niveles, miren que ahí está mi nivel 0 arquitectónico con mi nivel 1 arquitectónico y de fondo se ve la estructural.
Entonces voy a suprimir esta cosa, voy a borrar el nivel que no necesito arquitectónico. Eh, Revit es un gran visualizador de niveles, entonces seguramente si ustedes dibujaron un muro, una puerta, una ventana, un lo que sea amarrado al nivel 1 y borraron el nivel 1, seguramente se les van a borrar esos muros, esas puertas, esas ventanas. Entonces es importantísimo hacer esto de antemano. Oh, como es un gran visualizador de niveles, mínimo tengo que tener el nivel 0. Yo no puedo borrar todos los niveles. Eh, ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar y monitorear, voy a copiar y supervisar. Entonces la pestaña de colaboración, copiar, monitorear, objetos del vínculo, objetos que están por allá en el otro archivo. Entonces, copy monitor, seleccionar link. Y aquí abajo él me dice selecciona un vínculo de Revit para monitorear. Entonces, toco mi archivo y aquí ya estoy dentro del comando. Yo puedo copiar el eje 1, se demora un poquitico porque está leyendo el otro archivo. Copio el eje 2, 3, 4. O puedo decirle copie múltiples cosas y por ventana selecciono mis tres ejes. Le digo aquí abajo finish, finalizar selección. Y ya tendría copiados también los ejes A, B y C. Si ustedes quieren ya pueden terminar comando. Y lo mismo podría hacer yo con los niveles. Recomendación, siempre copiar y monitorear ejes y niveles. Entonces, en el caso del arquitectónico, yo podría copiar los mismos niveles. O de pronto, si por ejemplo yo necesito hacer un nivel de cielo raso o alguna cosa medio rara, pues yo podría dibujar aquí mi nivel donde sea que lo necesite y monitorearlo con respecto a otro. Entonces, ¿cómo se hace? Repito, copy monitor, selecciona el vínculo y aquí lo que voy a hacer es monitorear, copiar y monitorear. Entonces utilizo copy, el nivel 1, el nivel 2, porque esos yo no los tenía creados, y el nivel 0 y el nivel 3 versus el 8 no los voy a copiar porque yo ya los tengo creados, entonces los voy a monitorear o a supervisar. Entonces le digo supervíseme mi nivel 0 con el nivel 0 original y supervíseme mi nivel de cielo raso con este nivel 3. Entonces ahí siempre me va a aparecer este icono como de ritmo cardíaco, el cual yo le doy finalizar y ya mi proyecto está hecho. Eso por lo menos me permitiría, por lo menos, entrar a las configuraciones de insertar, configuración de links, apagar o remover. En este caso ya no me importa el proyecto estructural, pero yo ya tengo mis referencias fuertes que son los ejes y los niveles. Noten que los niveles pues no tienen la pelotica esta azul, simplemente porque la vista no está creada. Pero ustedes ya saben que pueden crear las vistas desde View, Crear, ¿dónde está? Crear, plano de planta de los pisos o de los niveles 1 y 2 y ya ahí me quedarían tanto creadas las vistas como referenciadas con su nivel. En este caso, por ejemplo, yo voy a coger todos mis muros, voy a coger todos los muros, incluido incluido este, y le voy a decir que no están desconectados, sino que están amarrados a nivel 2. Vamos a guardar ese archivo y se lo enviamos al señor estructural.
le digo que ya tengo mi archivo corregido a nivel arquitectónico, entonces se lo voy a enviar. El tipo abre su proyecto arquitectónico, perdón, su proyecto estructural y simplemente uh, refresca el link en caso de que hayan cambios. Entonces, insertar, configurar links y él acá le da reload, refrescar. Pero obviamente no hay cambios. Sin embargo, él muy sutil se pone en contacto con el cliente y se da cuenta que las dimensiones del predio están mal, entonces seguramente entra a su planta de sitio y hace una modificación sobre el eje, una modificación imperceptible para mí. Entonces va a mover este eje un poquitico hacia la izquierda. Entonces el eje, como está amarrado a las columnas, me mueve las columnas, las vigas como también están amarradas, pues me movió la viga y el sistema de vigas se redimensionó. Es decir, él modificó su proyecto y digamos que este nivel ya no está a 8 metros, sino él lo tuvo que subir 5 centímetros. O no, mentiras, digamos que lo tuvo que bajar para que sea más evidente. Entonces lo mismo, se baja el nivel y como la placa y las vigas y todas las demás entidades están ahí amarradas, pues todos esos objetos se bajaron, se corrigieron. Entonces, aquí como él tiene las sombras activadas, pues esto es muy evidente, como esto me está produciendo sombra, entonces acá se nota que hay una modificación de nivel y pues aquí lo mismo, por las sombras noto que los ejes o que las columnas están desplazadas. Entonces él muy amablemente guarda su archivo, me lo envía de nuevo y me dice, ya le envié las modificaciones. No, pues gracias, yo no sé qué modificó. Entonces yo abro mi archivo arquitectónico sin saber qué cambios hizo. Y lo único que voy a hacer es recargar. Voy a entrar aquí a Manage Links y voy a recargar el archivo que él modificó. Recargo la estructura. Sin haber hecho nada, el programa ya me está diciendo, warning, advertencia, usted necesita revisar, necesita coordinar. Entonces le digo, listo, fantástico, ¿qué tengo que coordinar? Cuando yo no tengo las sombras prendidas, no sé. Aquí se ve esta línea gruesa, entonces de pronto sí me modificó los niveles, pero pues yo todo el resto lo veo bien. Es decir, si a mí no me informaron cuáles fueron los cambios, yo no sé cuáles son los cambios. Pero entonces vamos a hacerle caso al programa. Vamos a entrar acá, vamos a entrar acá. Ahí se ve la modificación del eje 4, aquí se ve la creación del doble nivel. Mejor acá. Aquí se ven los dos. Se ve la modificación de nivel y el desplazamiento del eje 4. Entonces vamos a hacerle caso al programa. El programa me dijo, usted necesita coordinar. Entonces voy a entrar aquí a colaboración y le digo coordinar. Seleccionar el vínculo. Y obviamente selecciono el vínculo. Selecciono el archivo de Revit que contiene la estructura. Entonces aquí me sale el cuadro de Coordination Review, que es un acta en tiempo real, porque él me está diciendo modificaciones nuevas sin resolver. Estado, categoría y regla. Estado, modificación nueva. Categoría, ejes. Regla, lo movieron. Estado, nuevo. Categoría, niveles. Regla, lo movieron. Entonces yo podría entrar acá y el programa me está mostrando el nivel 2 mío con el nivel 2 del archivo original. Entonces yo podría ver cuál es la modificación que se hizo y yo podría decirle cierta cantidad de acciones como aceptar, posponer, modificar o no hacer nada. Posponer y no hacer nada o rechazar, pues lo único que hacen es que
Ustedes pueden escribir acá un comentario que dice, oiga, yo tengo que entregar esto hoy. Entonces en mi comentario se reconoce la modificación, será tomada en cuenta para la próxima entrega. Para esta entrega se va a enviar los planos tal y como están. No sé. Entonces uno puede utilizar esto como acta en tiempo real precisamente para saber qué cosas se van a posponer. Si no las voy a posponer, yo simplemente le voy a decir aquí modifique el eje 4 y le voy a decir acá mueva el nivel 2, aplicar. Entonces como mi proyecto está bien modelado, ustedes se dieron cuenta que el nivel 2 subió, o bueno, bajó, por ende los muros también bajaron, perfecto, y el eje 4 se movió, entonces ya tengo todo esto perfectamente configurado. Lo único que me restaría ya es analizar choques, pero eso lo vamos a dejar para una próxima sesión. Entonces lo que les decía, um, esta última parte de coordinación, de Coordination Review, es totalmente voluntaria, sin embargo desde mi perspectiva es vital que ustedes conozcan cómo compartir información tanto de ejes y niveles. En la parte de coordinación, realmente cuando ustedes le dicen copiar y monitorear un vínculo, ustedes pueden meterse a la configuración porque ustedes también pueden copiar y monitorear objetos eléctricos, objetos hidráulicos, es decir, pueden traer cosas de todas las disciplinas. Esto lo vamos a hacer mucho más adelante. Voy a cancelar y voy a dejar acá la grabación.